¿Qué experiencia aterradora nunca pudiste explicar? Vivo en un condominio y tenemos 2 apartamentos, uno en el 7º piso y otro en el 8º. La única forma de moverse entre ellos es salir del apartamento, tomar el ascensor o las escaleras y entrar al otro. Una noche se nos acabó el helado en el apartamento de arriba y mi mamá me dijo que bajara a buscar más en el congelador del 7º piso. Tomé las llaves del apartamento y, como era la hora de la cena, sabía que no había nadie allí. Entré y estaba completamente oscuro. Entonces me di cuenta de que había alguien sentado en el sofá. Encendí la luz y vi que era mi papá, simplemente sentado ahí. Me pareció un poco extraño, pero fui a buscar el helado y le pregunté si tenía una llave para cerrar el apartamento después. No respondió. Me encogí de hombros y pensé, bueno, si pudo entrar y cerrar la puerta detrás de él, obviamente debe tener una llave. Regresé al apartamento de arriba y mi papá estaba ahí, sentado a la mesa comiendo. Me asusté muchísimo y le pregunté cómo demonios había logrado subir tan rápido. Todos me dijeron que él había estado ahí todo el tiempo. Les dije que eso era imposible porque acababa de verlo abajo, pero nadie me creyó. Desde entonces, nunca vuelvo a bajar a ese apartamento estando solo. Para aclarar algunas cosas, las puertas de nuestros apartamentos tienen 3 cerraduras diferentes. Primero hay una reja con su propia cerradura, y además colocamos otro candado en ella, así que hay que abrir esa reja 2 veces. Después está la puerta principal, que tiene su propia cerradura. En total necesitas 3 llaves para entrar al apartamento cuando no hay nadie dentro. Además, pude verlo perfectamente y estoy completamente seguro de que era mi papá. Es algo gordo y tiene un rostro bastante serio, así que sería difícil confundirlo con otra persona. Los apartamentos tampoco están conectados. No solo están en pisos diferentes, sino que ni siquiera están ubicados uno directamente encima del otro. Hay un ascensor entre ambos y están en plantas distintas. Así que no existe ninguna forma de subir o bajar de uno al otro sin pasar primero por el ascensor o las escaleras. Antes trabajaba haciendo mantenimiento en propiedades históricas. Había una casa histórica convertida en museo donde trabajaba cuando estaba cerrada al público. Formaba parte de todo un sitio histórico, había un centro de visitantes con oficinas y, a unos 800 metros por un camino de tierra rodeado de bosque, estaba la casa. A veces trabajaba con un equipo, pero muchas veces me tocaba estar completamente solo. Un día de invierno, cuando estaba muy nublado y oscuro, estaba trabajando solo preparando todo para reemplazar parte de la instalación eléctrica exterior de la casa. Entré, corté la electricidad de toda la propiedad y comprobé que efectivamente no había corriente. Luego cerré las puertas con llave y salí a trabajar. Después de aproximadamente una hora, bajé de la escalera y comencé a caminar alrededor de la casa. Entonces, una de las luces del interior se encendió. Empecé a asustarme, aunque intenté convencerme de que quizá alguien me estaba gastando una broma. Llamé al centro de visitantes por radio y confirmé que la única otra persona que estaba trabajando ese día seguía allí y no había salido. También comprobamos que todas las llaves de la casa estaban en su lugar. Ahí fue cuando entré en pánico y corrí los 800 metros hasta las oficinas. Hice que mi compañero regresara conmigo para comprobar qué estaba pasando, pero cuando llegamos a la casa, la luz se había apagado nuevamente. Sin embargo, la bombilla todavía estaba caliente. Todas las puertas seguían cerradas con llave y la electricidad de la propiedad continuaba completamente cortada. Hasta el día de hoy, recordarlo me sigue poniendo los pelos de punta. Cuando tenía 6 años, tenía un gato llamado Buster. En realidad, Buster era el gato de mi padrastro, pero como yo nunca había tenido uno, decidí adoptarlo como si fuera mío. El problema era que a Buster no le gustaba que un niño pequeño lo abrazara y mimara constantemente, así que me odiaba. Me evitaba a toda costa. También era un gato que salía mucho,
por lo que normalmente pasaba gran parte del día afuera y regresaba a casa por la noche. Una noche, Buster no regresó. Normalmente le dábamos de comer por la noche, así que empecé a preocuparme. Además, nuestra zona era conocida por tener muchos coyotes. Mis padres estaban actuando de manera extraña y evitaban hablar demasiado sobre la desaparición de Buster, pero yo era demasiado pequeño para entender lo que ocurría. Esa noche, mientras estaba quedándome dormido, Buster saltó sobre mi cama. Se acostó junto a mi cabeza y dejó que lo acariciara hasta que me dormí. Sinceramente, me sorprendió muchísimo porque jamás había hecho algo así conmigo. A la mañana siguiente bajé muy emocionado y les conté a mis padres que Buster finalmente me quería, porque había dormido conmigo durante toda la noche. Mis padres me miraron confundidos. Luego me sentaron a la mesa del desayuno y me explicaron que la noche anterior, mientras estaban afuera, habían encontrado el cuerpo de Buster en el callejón detrás de nuestra casa. Creían que había sido atacado por un coyote. Buster había muerto. Así que era imposible que hubiera dormido conmigo aquella noche. Hasta el día de hoy, prefiero pensar que Buster simplemente quiso despedirse de mí y agradecerme por haber intentado quererlo de la única manera que un niño sabía hacerlo. Mi familia tiene unas instalaciones bastante grandes donde alojamos y cuidamos caballos. Cuando recién empezamos con el negocio, solíamos hacer juntos la revisión nocturna. Básicamente consistía en asegurarnos de que todas las luces y ventiladores estuvieran apagados, además de revisar que los caballos no tuvieran heridas y que llevaran sus mantas durante el invierno. Una noche de otoño acabábamos de regresar de cenar fuera. No había luna y estaba completamente oscuro. En cuanto bajamos de la camioneta, una enorme masa de color gris claro se levantó de repente y salió corriendo hacia nuestros pastizales. Aquella cosa tenía aproximadamente el tamaño de una camioneta de cabina sencilla. No emitía ningún sonido. Lo único que escuchábamos eran sus pisadas golpeando el suelo mientras corría. La otra prueba de que aquello realmente estaba ahí fue la reacción de los caballos. Los que estaban afuera esa noche comenzaron a relinchar desesperadamente y salieron en estampida por el pastizal al que aquella cosa había saltado. Esa misma noche contamos 2 veces a todos nuestros caballos para asegurarnos de que ninguno se hubiera escapado. No faltaba ni uno solo. Hasta el día de hoy nunca he vuelto a ver aquella cosa y espero no volver a hacerlo jamás. O, al menos, espero que algún día exista una explicación para lo que vimos. Tenía unos 12 o 13 años y estaba en una fiesta de la secundaria que se celebraba en una especie de hotel o complejo turístico. Creo que la chica que organizó la fiesta tenía bastante dinero, pero lamentablemente no asistió mucha gente. Algunos habíamos estado nadando y, hacia el final de la noche, estaba recogiendo mis cosas mientras mis padres me esperaban en el auto. Entonces me di cuenta de que no tenía mi traje de baño. Pensé que lo había dejado sobre una silla cerca de la piscina. El problema era que toda la zona era enorme y el lugar donde creía haberlo dejado estaba bastante alejado y parcialmente cubierto por la oscuridad. Además, ya no había nadie por allí. En ese momento, un hombre mayor, quizá de unos 30 y tantos años, bien vestido y muy amable, me preguntó si necesitaba ayuda con algo. Yo no tenía idea de quién era. Podía ser el padre de la chica que había organizado la fiesta o simplemente otro huésped del hotel. Le expliqué que creía haber olvidado mi traje de baño más adelante, aunque no podía verlo con claridad debido a la distancia y a la poca iluminación. Entonces me preguntó si podía acompañarme para ayudarme a buscarlo. Durante todo el tiempo se mostró muy amable, sonreía y nunca invadió mi espacio personal. En parte porque yo era un niño bastante tímido, pero también porque algo dentro de mí comenzó a incomodarme. Incluso en ese momento entendí que no quería quedarme a solas con aquel hombre, en la oscuridad y todavía más lejos de donde había otras personas. Le dije: no, gracias. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí y me marché.
No hubo absolutamente nada concreto que demostrara que aquel hombre tuviera malas intenciones o que fuera alguien peligroso. Simplemente sentí una mezcla de miedo y náuseas que me decía una sola cosa: no vayas con ese hombre. En la casa donde crecí, solía escuchar con frecuencia el sonido de alguien escribiendo rápidamente en el teclado de la computadora de la planta baja durante las primeras horas de la mañana. Al principio no le di demasiada importancia. Mis padres trabajaban desde casa y no era raro despertarme escuchando a mi mamá escribiendo en la computadora. Un día me levanté y llamé a mi mamá, suponiendo que estaba abajo trabajando porque podía escuchar claramente el teclado. No respondió. Bajé y descubrí que no había absolutamente nadie allí. Estaba seguro de haber escuchado a alguien escribiendo. A partir de entonces comenzó a suceder con regularidad. Pensé que estaba tan acostumbrado a escuchar el teclado desde abajo que mi cerebro simplemente estaba reproduciendo sonidos que realmente no existían. Por eso no se lo conté a nadie. Pensaba que quizá me estaba volviendo un poco loco. Esto ocurrió de manera intermitente durante unos 6 meses. Siempre era el sonido de alguien escribiendo rápidamente, acompañado de clics frenéticos del ratón, como si la persona que estuviera usando la computadora estuviera frustrada. Una mañana estaba desayunando cuando escuché a mi mamá desde lo alto de las escaleras. «¿Ya estás ahí abajo usando esa computadora?». Me quedé paralizado y corrí hacia ella. No podía creer que ella también lo hubiera escuchado. Mi mamá estaba completamente convencida de que alguien estaba escribiendo, pero no había nadie abajo. Entonces le conté todas las veces que yo había escuchado lo mismo. En ese momento, mi hermana también confesó que ella escuchaba regularmente el teclado cuando no había nadie en la planta baja. Después de todo, no me lo estaba imaginando. Decidí intentar descubrir qué estaba provocando aquellos sonidos y encontrar alguna explicación lógica. Cada vez que comenzaba a escuchar el teclado, salía corriendo de mi habitación hasta lo alto de las escaleras, desde donde podía ver directamente la habitación donde estaba la computadora. Nunca conseguí ver nada. Cada vez que llegaba allí, el sonido se detenía. Creo que aquello continuó durante un par de años. Con el tiempo simplemente aprendimos a vivir con ello, especialmente porque no sucedía todos los días. En una ocasión estaba abajo cuando la bombilla del centro de la habitación comenzó a parpadear extremadamente rápido, como una luz estroboscópica. De repente, explotó y los pedazos de vidrio salieron disparados por toda la habitación. Por suerte salí corriendo en cuanto empezó a parpadear porque me asusté, sobre todo por todo lo relacionado con el misterioso sonido del teclado. Si me hubiera quedado allí, probablemente algunos fragmentos de la bombilla me habrían golpeado. Por esa misma época ocurrió algo que hizo que nunca más quisiera quedarme solo en aquella habitación. Estaba usando la computadora completamente solo en casa cuando, de repente, sentí y escuché una inhalación muy fuerte y brusca justo detrás de mi hombro derecho, prácticamente al lado de mi oído. Nunca había corrido tan rápido en toda mi vida. Después de aquello, incluso entrar en esa habitación me ponía nervioso. Hasta ese momento, todo lo relacionado con el misterioso teclado simplemente me parecía extraño y un poco inquietante, pero no realmente aterrador. Eso cambió por completo después de escuchar aquella respiración. Incluso hoy, cuando recuerdo lo sucedido, siento que el corazón comienza a acelerarse. Nunca había experimentado nada parecido antes de aquellos acontecimientos, ni me ha vuelto a suceder desde entonces. Tampoco soy alguien que crea particularmente en fantasmas, pero estoy abierto a la posibilidad de que existan ciertas cosas para las que la ciencia todavía no tiene una explicación adecuada. Estoy bastante seguro de que durante un tiempo viví en una casa embrujada. Pasaban cosas muy extrañas. Para empezar, siempre sentía que alguien me observaba cuando estaba en mi habitación. Si dejaba la puerta abierta hacia el pasillo, juraría que veía a alguien pasar por el rabillo del ojo. Teníamos 2 gatos y,
Algunas veces, estaban durmiendo tranquilamente en mi habitación cuando, de repente, se levantaban de golpe y se quedaban mirando fijamente hacia la puerta. No importaba lo que hiciera, era imposible conseguir que apartaran la mirada durante bastante tiempo. Esto sucedía con frecuencia. Un día, en mi baño, todos los productos de belleza de mi hermana que estaban sobre un estante salieron disparados de repente y cayeron dentro del lavabo. Lo extraño era que el estante no estaba suelto ni inclinado. Además, para caer de ahí, los objetos tenían que superar un borde de unos 5 centímetros de altura. Otra vez, en mitad de la noche, una cómoda de mi hermana de más de 100 años de antigüedad, que nuestra abuela le había regalado, simplemente se cayó al suelo. Aquella cosa pesaba muchísimo y estaba construida como un tanque. Mi hermana aseguró que justo antes de que cayera escuchó el sonido de alguien empujándola. Mi mamá y mi hermana también solían reclamarme por andar a escondidas por la casa. El problema era que algunas veces yo ni siquiera estaba en casa y otras estaba encerrado en mi habitación. Decían que habían visto una figura masculina entre las sombras que tenía aproximadamente mi misma altura. Un día nos encontramos por casualidad con la antigua propietaria de la casa. Mi mamá le preguntó tranquilamente si alguna vez había experimentado algo extraño mientras vivía allí. La mujer comenzó a llorar. Dijo que nadie le había creído, pero que sí, que había experimentado muchísimas cosas extrañas dentro de aquella casa. Poco tiempo después me mudé. No extraño ese lugar en absoluto. En mi habitación había una pequeña puerta que conducía a un espacio del ático. Dormí en esa habitación desde los 11 hasta los 13 años y se volvió habitual que, un par de veces por semana, tuviera que cerrar esa puerta cuando entraba. Nunca le di importancia. Simplemente suponía que mi mamá entraba al ático y no la cerraba bien al salir. Después de un tiempo cometí el error de bromear con ella. Un día me reclamó por no recoger mis cosas y le respondí algo como: todas las noches tengo que cerrar la puerta del ático después de que entras. ¿Qué tal si la cierras bien cuando termines? Entonces me dijo que llevaba meses sin entrar al ático. Le pregunté a mi hermano. No había sido él. Le pregunté a mi papá. Tampoco. A partir de ese momento empecé a prestar mucha atención. Me aseguraba de que la puerta estuviera cerrada por la mañana, la revisaba después de regresar de la escuela y volvía a comprobarla después de cenar. Luego subía para acostarme y estaba abierta. Después de un par de meses observando aquello, haciendo pruebas e intentando entender qué ocurría, decidí comprobar qué pasaría si simplemente dejaba de cerrarla. Abrí la puerta antes de ir a la escuela. Cuando regresé, seguía abierta. Después de cenar, seguía abierta. Antes de acostarme, seguía exactamente igual. Esa noche estaba acostado en la cama y mi mente no dejaba de pensar en aquella puerta abierta al otro lado de la habitación. Finalmente decidí mirar. Me giré y fijé la vista en la oscuridad del interior del ático. Había un rostro mirándome desde dentro. Salí disparado hacia la planta baja, desperté a mis padres y mi hermano se burló de mí. Después de aquello intercambié habitaciones con él. Unos 6 meses más tarde nos mudamos porque nuestra familia estaba creciendo. La casa terminó siendo comprada por mi nuevo profesor de física y su esposa. Podría haber olvidado completamente aquel incidente y convencerme de que simplemente tenía demasiada imaginación. Pero 5 años después ocurrió algo que cambió por completo mi manera de verlo. Durante mi último año de secundaria descubrí que aquel profesor de física era increíble. Su clase terminó convirtiéndose en mi favorita y él, con diferencia, en mi profesor favorito. Al terminar el año, un amigo y yo recorrimos la ciudad con una videocámara VHS grabando principalmente tonterías. En algún momento decidimos visitar mi antigua casa para ver qué habían hecho con ella. Nos dieron un recorrido muy entretenido y pude contarles historias sobre todos los proyectos que mi papá había realizado y que todavía formaban parte de la casa.
Entonces la esposa de mi profesor nos llevó arriba para mostrarnos la habitación que utilizaba para coser. En tono de broma le pregunté: ¿has notado algo extraño en esta habitación? Su expresión cambió por completo. Quedó grabado en la cámara. Me preguntó a qué me refería. Intenté restarle importancia, pero finalmente mencioné la puerta del ático. Entonces confirmó que cada vez que subía a coser, encontraba la puerta del ático abierta. Después nos contó algo más. Durante su segundo día viviendo en aquella casa, su perro, un pastor alemán, había entrado en esa habitación y después se negó a volver a bajar. Comenzó a ladrar desesperadamente y no había manera de tranquilizarlo. Entonces el perro saltó por la ventana. Cayó sobre el techo metálico que cubría el porche y salió corriendo. No regresó hasta el día siguiente. Desde entonces, el perro jamás volvió a entrar siquiera en el pasillo que conducía a la planta superior. Al principio pensé en mostrarles la grabación a mis padres y a mi hermano para demostrarles lo ocurrido, pero finalmente decidí dejar las cosas como estaban. Para aclarar algunos detalles, el ático de esta casa no estaba encima del segundo piso, sino que era un espacio que corría paralelo a él debido al diseño de la vivienda. Además, yo tenía apenas 11 o 12 años cuando todo esto empezó, así que obviamente no analicé inmediatamente todas las posibles explicaciones. Cuando le conté a mi familia que había visto un rostro, solamente mi hermano se burló de mí. Mi papá sí habría revisado seriamente la posibilidad de que hubiera una persona escondida allí. De hecho, una de las primeras cosas que mencionó fue que recientemente habían robado una colección de monedas de una casa al otro lado de la calle. Durante años pude restarle importancia a lo sucedido porque existían muchas explicaciones posibles. Lo realmente inquietante ocurrió 5 años después. La expresión en el rostro de la esposa de mi profesor antes de contarme lo sucedido con el perro decía mucho. Parecía algo a lo que ellos habían decidido no darle demasiadas vueltas. Pero entonces mi historia hizo que su experiencia pareciera mucho más extraña, y la suya hizo exactamente lo mismo con la mía. Todo esto no hizo que empezara a creer en lo paranormal. Cuento esta historia simplemente como una colección de hechos extraños, no como una confirmación de que existan los fantasmas. Pero sí consiguió algo. Desde entonces, tampoco puedo decir que estoy completamente seguro de que lo paranormal no exista. Hace 7 años vivía en una casa de campo de 2 pisos. Había sido construida en 1908, así que era bastante grande y antigua. Estaba empacando ropa y dejando algunas cosas en una pequeña habitación que no utilizábamos. Llevaba puesto mi reproductor MP3 y, la última vez que lo había revisado, todavía tenía aproximadamente 3/4 partes de batería. Estaba haciendo mi cuarto viaje, más o menos, llevando varias camisas en perchas, cuando me di cuenta de que el armario también estaba vacío. Pensé, perfecto, simplemente las colgaré aquí. Aquel armario era casi como una segunda habitación. Tenía una puerta baja de madera brillante y el espacio interior era 3 veces más largo que ancho, con suelo de madera. Incluso todavía podía oler el barniz, aunque seguramente lo habían aplicado hacía muchísimo tiempo. Entré completamente y pensé, qué lugar tan extraño. De repente, la música de mi MP3 duplicó su volumen y se transformó en algo que definitivamente no era música. Ni siquiera sé cómo describirlo. Era como un montón de sonidos rápidos y sin sentido, una especie de balbuceo electrónico frenético. Me asustó muchísimo. Salí disparado del armario, miré mi reproductor y estaba completamente apagado. Soy una persona bastante racional. Ese MP3 a veces mostraba más batería de la que realmente tenía y ya me había ocurrido antes. Quizá aquellos sonidos simplemente fueron algún tipo de fallo justo antes de apagarse. No creo demasiado en fantasmas, pero les aseguro que aquello me impactó y me aterrorizó profundamente. Sentí la piel electrizada durante casi 1 hora después. Nunca volví a sentirme cómodo en esa habitación.
La casa donde crecí tenía unos 100 años cuando mis padres la compraron. Viví allí hasta los 16 años y, desde que tengo memoria, veía lo que describía como una niña rosada y transparente. Siempre la llamé Pam. Han pasado 10 años desde que viví allí y todavía la recuerdo perfectamente. A mi papá le incomodaba que hablara de Pam y, cuando cumplí 13 años, mi mamá terminó llevándome a terapia porque seguía mencionándola con frecuencia. Para que mis padres dejaran de pensar que estaba loco, simplemente dejé de hablar de ella y continué con mi vida. Todo cambió cuando decidieron vender la casa, cuando yo tenía 16 años. Apenas 2 semanas antes de mudarnos, estaba durmiendo cuando me desperté y vi a Pam parada en la puerta de mi habitación, señalando hacia el baño que estaba justo al otro lado del pasillo. Lo único que dijo fue, «Mira, mi mamá». Cuando miré hacia donde señalaba, vi a una mujer colgada con un cable de la lámpara del baño. Parecía llevar bastante tiempo allí. De repente, una de sus botas cayó al suelo y desperté bruscamente. Corrí a la habitación de mis padres para contarles lo sucedido, pero mi mamá me miró decepcionada porque estaba hablando nuevamente de Pam después de años sin mencionarla. Terminé convenciéndome de que solo había sido una pesadilla y regresé a dormir. Unos días después ocurrió otra vez. Estaba dormido y soñé que unos llantos provenientes del baño me despertaban. Me levanté y fui a comprobar qué sucedía. Allí vi a la misma mujer que anteriormente había visto colgada, pero esta vez estaba llorando mientras mantenía a una niña completamente sumergida bajo el agua de la bañera. Entonces comprendí que aquella niña era la misma figura rosada y transparente que había visto durante toda mi vida. Era Pam. Y no se movía. Desperté inmediatamente llorando de manera incontrolable. Tenía 16 años, pero corrí a la habitación de mis padres como si tuviera 5 y me metí en la cama con mi mamá. Mi papá estaba trabajando en ese momento. Le conté lo ocurrido y ella intentó tranquilizarme porque podía ver lo alterado que estaba. Justo entonces, la versión rosada y transparente de Pam atravesó la puerta de la habitación. Miré a mi mamá y susurré, «Dios mío, mamá. Está aquí». Me cubrí hasta el cuello y me quedé mirándola aterrorizado. Mi mamá no sabía qué decir. Pam caminó lentamente hasta un lado de la cama y comenzó a empujarme contra mi mamá. Nunca antes me había tocado. Empecé a gritar y llorar mientras repetía, «Deja de tocarme». Mi mamá solo respondía, «Yo no te estoy tocando», mientras ella misma estaba siendo empujada hacia el otro extremo de la cama. Después de lo que pareció una eternidad, Pam dejó de hacerlo y salió lentamente de la habitación. Terminé quedándome dormido de tanto llorar, mientras mi mamá permaneció despierta para ver si sucedía algo más. Nunca volví a pasar una noche en aquella casa. 2 semanas después de que termináramos de mudarnos, la casa se incendió. Toda la parte trasera y el garaje quedaron quemados. La causa oficial fue considerada combustión espontánea. Mi familia había vivido allí durante 25 años, pero desde entonces la casa ha sido comprada y vendida 8 veces en apenas 10 años. Nadie parece querer quedarse mucho tiempo allí, y realmente creo que Pam es la razón. En la universidad salía con una chica que vivía a unas 3 horas de distancia. Nos turnábamos los fines de semana, uno lo pasábamos en su universidad y el siguiente en la mía. Un día se molestó porque había conducido todo el camino para verme y yo estaba en una sesión de estudio que duraría toda la noche, algo que ella ya sabía de antemano, así que no podía regresar a casa para estar con ella. Me escribió diciendo que volvería a su apartamento y, después de eso, nunca más supe nada de ella. Durante 3 días le envié mensajes intentando asegurarme de que estuviera bien, hasta que comenzaron a regresar indicando que el número ya no existía. Le envié por correo las cosas que había dejado en mi apartamento, pero el paquete regresó con un aviso que decía que no había dirección de reenvío. Su cuenta de mensajería instantánea también desapareció. Y entonces todo se volvió todavía más extraño.
Llamé al teléfono fijo de su apartamento y me dijeron que las personas que vivían allí se habían mudado. Ella tenía 3 compañeras de piso y, aparentemente, todas se habían ido sin dejar ningún número ni información sobre a dónde se habían mudado. Empecé a preocuparme seriamente y pedí ayuda a unos amigos que trabajaban en la administración universitaria para que averiguaran algo, aunque fuera solamente para confirmar que seguía con vida. Pero la universidad donde supuestamente estudiaba no tenía ningún registro de ella como estudiante. La matrícula de su automóvil tampoco aparecía registrada a nombre de nadie. Ninguno de nuestros amigos en común volvió a verla. Finalmente llamé a la policía. Revisaron si había ocurrido algún accidente automovilístico aquella noche o durante las 2 semanas siguientes en la carretera entre nuestras universidades. No encontraron ningún accidente que involucrara a una persona que coincidiera con su descripción. No pedí que buscaran más allá de esas 2 semanas porque, para entonces, ella ya llevaba desaparecida bastante tiempo. La policía tampoco quiso abrir un caso de persona desaparecida porque yo no era miembro de su familia. Hasta el día de hoy no tengo idea de qué ocurrió, por qué se molestó tanto conmigo ni si sigue viva, terminó bajo protección de testigos o algún mago malvado literalmente la borró de la existencia. Simplemente desapareció sin dejar ningún rastro. Esto me ocurrió 3 veces con 3 personas diferentes. Crecí en una casa de 2 pisos en Filipinas. En la planta superior había una enorme sala de juegos y 4 habitaciones. Cuando tenía unos 11 años, estaba en la sala de juegos con mi niñera. Ella fue al baño y yo me aburrí, así que bajé a revisar el refrigerador. Escuché cuando salió del baño y comenzó a gritar mi nombre. Después de llamarme 3 veces, dejó de hacerlo. Pensé que simplemente se había dado cuenta de que yo estaba abajo. Unos minutos después la vi bajar por las escaleras. En cuanto me vio, se quedó completamente paralizada, mirándome fijamente. Le pregunté qué ocurría y me dijo que acababa de verme en la sala de juegos antes de bajar. Estaba realmente aterrada, pero en aquella época yo no creía en esas cosas, así que simplemente me reí de ella. La segunda vez ocurrió cuando tenía unos 16 años. Estaba en la habitación de uno de mis hermanos porque era donde mejor funcionaba el internet. Entonces escuché a mi hermano menor, que tenía 6 años, llamándome mientras me buscaba por la casa. No respondí porque quería esperar a que me encontrara. Lo vi entrar en mi habitación y, de repente, se quedó en silencio. Pensé que estaba buscando alguna cosa y que ya la había encontrado. Cuando salió de mi habitación y me vio en la habitación de mi otro hermano, se quedó paralizado mirándome exactamente igual que mi niñera años atrás. Le pregunté qué pasaba y respondió: ¿por qué hay 2 de ti? Ahí sí me asusté. Salí corriendo hacia la habitación de mi mamá. Ella se rió de nosotros, pero recuerdo perfectamente que esa noche dormí en su habitación. La última vez ocurrió cuando tenía 20 años. Mis padres se habían ido de vacaciones con mi hermano menor, así que mis otros hermanos y yo tuvimos que quedarnos a dormir en casa de nuestros abuelos. La primera noche que estuvieron fuera, mi hermana y yo regresamos a nuestra casa para recoger más ropa. Estábamos juntos en mi habitación porque a ella le gustaba pedirme ropa prestada. Le dije que iba a bañarme y ella se fue a su habitación para seguir empacando. Entré al baño y comencé a cepillarme los dientes. Justo cuando estaba a punto de entrar en la ducha, mi hermana apareció. Me miró de una manera muy extraña y su rostro se puso completamente pálido. Le pregunté qué ocurría. Me dijo que había regresado a mi habitación y había estado hablando conmigo. Después sintió ganas de ir al baño, entró, y me encontró allí. Nos quedamos mirándonos durante unos segundos. Después agarramos nuestras cosas y nos fuimos de la casa. Hasta el día de hoy no sé qué era aquello ni por qué sucedió 3 veces, pero todavía me inquieta muchísimo cada vez que lo recuerdo. Cuando era más joven, mi mamá salía con un hombre al que llamaré JB.
Después de unos meses, nos invitó a mi mamá, a mi hermano y a mí a pasar el fin de semana con él y su hijo, que tenía más o menos mi edad, en su casa junto al lago. Estaba justo a orillas del lago Michigan, en una zona bastante aislada. Cuando llegamos, inmediatamente sentí que había algo inquietante en aquel lugar. Era una casa pequeña de 2 pisos, quizá 3 si contamos el enorme ático. En la primera planta estaban la sala, el comedor y la cocina, mientras que arriba había 2 habitaciones. El abuelo de JB había ayudado a construir la casa junto con su propio padre y después vivió allí durante gran parte de su vida, trabajando como sastre en un pueblo cercano. En algún momento subimos al ático para buscar juguetes de playa que JB guardaba allí. En una esquina, cubiertos de polvo y telarañas, vi unos 8 maniquíes. Algunos eran solamente torsos y otros tenían el cuerpo completo. No parecía demasiado extraño considerando que un sastre había vivido allí. El hijo de JB y yo tuvimos que dormir en los sofás de la sala porque no quedaban camas disponibles. Cerca de la medianoche escuché uno de los escalones crujir varias veces. Pensé que era mi mamá bajando para comprobar que estuviéramos dormidos, así que le dije al hijo de JB que guardara silencio, apagué rápidamente el televisor y me escondí bajo las cobijas. Después de varios minutos sin escuchar nada, saqué la cabeza para mirar. Había 3 maniquíes moviéndose por la cocina. Sus brazos y piernas no se movían. Simplemente se deslizaban de un lado a otro por el suelo. Intenté convencerme de que estaba soñando, pero estaba tan aterrorizado que solté un pequeño grito y volví a esconderme bajo las cobijas. Entonces escuché algo arrastrándose por el suelo y acercándose cada vez más. Volví a mirar y vi uno de los maniquíes detenido a apenas unos metros del sofá. Me escondí nuevamente, cerré los ojos con todas mis fuerzas y esperé que desapareciera. A la mañana siguiente intenté no pensar en lo sucedido. Realmente quería creer que simplemente había tenido una pesadilla. Pero cuando regresamos al ático para guardar las cosas de la playa, los maniquíes estaban en posiciones diferentes. Y ya no estaban cubiertos de telarañas. Pueden creerme o no, pero aquello ocurrió. Desde ese día, los maniquíes me aterrorizan. Cuando estaba en segundo año de secundaria, mis padres decidieron demoler nuestra casa y construir una nueva, ya que muchas personas del vecindario estaban haciendo lo mismo para aumentar el valor de sus propiedades. Yo había bromeado varias veces diciendo que sería genial tener una habitación secreta que nadie conociera, pero jamás pensé que realmente considerarían la idea. Resulta que hablaron con el constructor y reservaron un espacio para hacerla. Si entrabas en mi armario y girabas a la derecha, llegabas hasta una esquina donde había una barra de unos 45 centímetros para colgar ropa. Si apartabas esas prendas, detrás había una pared que podías empujar y, de repente, aparecía la habitación secreta, equipada con luz en el techo y enchufes eléctricos. Imaginen cuántas partidas de escondite gané. Nadie me encontraba jamás. Aquella habitación era mi pequeño secreto y no pensaba contárselo a nadie fuera de mi familia. Sin embargo, después de unos meses empecé a cansarme de ella. Pasar entre toda la ropa era incómodo y después tenía que deslizarme por un espacio bastante estrecho para entrar a una habitación que tampoco era demasiado grande. La emoción desapareció y dejé de utilizarla. Un par de meses después comenzaron las cosas extrañas. Mi familia se fue de vacaciones durante 2 semanas y una vecina quedó encargada de vigilar la casa, ya que últimamente había bastante delincuencia en la zona. Cuando regresamos, estaba agotado y solo quería acostarme. Abrí la puerta de mi habitación, que estaba completamente oscura, y noté algo extraño, había un débil resplandor debajo de la puerta del armario. Pensé que quizá mi vecina había estado revisando mis cosas. Fui a apagar la luz, pero descubrí que el interruptor del armario ya estaba apagado. Confundido, abrí la puerta y vi, para mi horror, que toda la ropa de la esquina había sido apartada, la pared que ocultaba mi habitación secreta estaba abierta y la luz del interior estaba encendida. ¿Cómo era posible?
Nadie conocía aquella habitación aparte de mis padres y el constructor. Me quedé allí sin saber qué pensar hasta convencerme de que probablemente mi vecina había explorado la casa y descubierto el lugar. Entré con cuidado, apagué la luz, cerré nuevamente la pared y coloqué la ropa como estaba antes. Todavía confundido, comencé a salir del armario. Estaba parado en la entrada mirando hacia un espejo de cuerpo entero que tenía al otro lado de mi habitación cuando, a través del reflejo, vi que el armario detrás de mí se iluminaba de repente y escuché una especie de sonido de algo raspando. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Giré rápidamente la cabeza y miré dentro del armario. Toda la ropa había sido apartada nuevamente. La pared estaba abierta. Y la luz de la habitación secreta estaba encendida. Cuando finalmente pude moverme, intenté convencerme de que estaba tan confundido la primera vez que quizá realmente nunca había cerrado la habitación. Pero sabía perfectamente que me estaba mintiendo. Durante los siguientes meses continuaron ocurriendo cosas extrañas. Nada demasiado grave, pero sí lo suficientemente raro como para no encontrar una explicación. Por ejemplo, entraba al baño y encontraba la tapa del inodoro levantada. Absolutamente todas las veces. Pensé que mi papá entraba a utilizar mi baño, pero tendría que haberlo hecho constantemente. Cuando finalmente le pregunté, me miró como si estuviera loco y respondió que no tenía ningún motivo para usar mi baño cuando había otro al final del pasillo. No supe qué responder. También hubo varias mañanas en las que desperté y encontraba la puerta de mi armario completamente abierta. Puede parecer insignificante, pero para entonces aquel armario ya me aterraba un poco y todas las noches me aseguraba de cerrarlo perfectamente. Esperaba escuchar el clic y después tiraba varias veces de la puerta para comprobar que estuviera bien cerrada. No había ninguna razón para encontrarla completamente abierta por la mañana. Tampoco podía explicar por qué algunas noches la luz se encendía sola. Sé que unas luces y una tapa de inodoro no parecen precisamente aterradoras, pero todo aquello terminó asustándome lo suficiente como para hablar con mi mamá. Ella no creía absolutamente nada en fantasmas. De hecho, había criado a mi hermano mayor y a mí diciéndonos que las personas que creían en esas cosas estaban locas. Por eso me sorprendió cuando le conté mis sospechas y ella simplemente suspiró y admitió que también había notado cosas extrañas. Me contó que cuando se mudaron por primera vez a la casa original, antes de demolerla, escuchaba constantemente pasos en la habitación de mi hermano. Lo extraño era que él estaba en la escuela cada vez que sucedía. Aún así, ella juraba escuchar a alguien corriendo por allí. Una vez subió a revisar y encontró juguetes esparcidos por toda la alfombra, aunque mi hermano no había dejado la habitación así antes de salir. Entonces me reveló algo que jamás me había contado: los antiguos propietarios habían tenido un hijo pequeño que había muerto en la habitación de mi hermano, y precisamente por eso terminaron vendiendo la casa. Supongo que pensó que yo ya era lo suficientemente mayor como para conocer la historia sin inventarme ideas sobre fantasmas. Si ese era su objetivo, definitivamente no funcionó. Para entonces yo ya estaba convencido de que algo extraño ocurría allí. Mi mamá, en cambio, se rió y siguió insistiendo en que todo debía tener alguna explicación lógica. Los pasos en la casa antigua eran porque la casa era vieja. Los problemas con las luces y el baño eran porque la nueva casa acababa de construirse. Sí, claro. Después de hablar, ambos giramos nuestras sillas y continuamos trabajando en las computadoras. Aproximadamente un minuto después escuché un ruido fuerte y constante, parecido a ruido blanco. Miré a mi mamá pensando que estaba viendo algún video extraño, pero ella me estaba mirando con la misma expresión de confusión. Parece que tu ducha está abierta, dijo. Mi habitación y mi baño estaban directamente encima de nosotros. El problema era que mi ducha llevaba aproximadamente un mes sin funcionar por problemas de la casa nueva. Justo después de que mi mamá dijera aquello, el sonido del agua se detuvo. Hubo unos segundos de completo silencio. Entonces escuchamos 5 pasos fuertes sobre nuestras cabezas.
Recuerdo perfectamente cómo el rostro de mi mamá se puso completamente pálido. Se levantó inmediatamente y corrió escaleras arriba, pasando junto a mi papá, que estaba tranquilamente sentado en el sofá viendo televisión. Subí detrás de ella y la encontré revisando mi armario, debajo de mi cama y todos los rincones de la habitación. Intentó explicarle a mi papá lo que habíamos escuchado, pero él insistió en que seguramente era algún problema con las tuberías. Finalmente mi mamá terminó aceptando esa explicación. Pero aquello no sonaba como tuberías. Me quedé arriba y simplemente acepté que algo extraño, aunque probablemente inofensivo, parecía estar ocupando mi habitación. Y mientras pensaba en todo lo sucedido, me di cuenta de algo más. Mi habitación actual estaba construida exactamente en el mismo lugar donde había estado la antigua habitación de mi hermano. Sé que quizá no sea exactamente así como funcionan los lugares embrujados, pero definitivamente hace que toda la historia resulte todavía más inquietante. Nos habíamos mudado desde la costa oeste hasta el medio oeste. Como éramos una familia muy numerosa, tuvimos problemas para encontrar dónde vivir, así que uno de nuestros tíos nos permitió quedarnos en la otra mitad de su dúplex. Era una casa enorme de 2 pisos. Una noche, alrededor de la 1 o 2 de la madrugada, nosotros, los niños, estábamos jugando en el sótano cuando vimos una puerta que nunca habíamos notado. Nos retamos unos a otros a abrirla, pero ninguno se atrevió porque todos estábamos asustados. A la mañana siguiente le contamos a mi abuelo sobre aquella puerta. Bajó al sótano y la abrió. Detrás solo había una pequeña habitación, pero recuerdo que estaba increíblemente oscura. La única iluminación provenía de la poca luz que entraba desde la puerta abierta. Mi abuelo miró hacia el interior y recuerdo que dijo, «Tú quédate ahí». Evidentemente no estaba hablando conmigo. Fue a buscar a mi padre y rápidamente fueron con unos granjeros para conseguir una gallina. Mi abuelo era un chamán tradicional, así que agradeció respetuosamente al animal antes de sacrificarlo. Recogió la sangre en un recipiente, se puso su sombrero ceremonial, que le cubría completamente el rostro, y tomó unas pequeñas campanas que llevaba en los dedos. Después abrió nuevamente la puerta y entró en aquella habitación con las campanas en ambas manos y el recipiente con sangre. Pronunció una especie de encantamiento y dejó el recipiente dentro. Luego salió, cerró la puerta y comenzó a recitar sus cantos. Entonces escuchamos que el recipiente empezaba a moverse dentro de la habitación. Sonaba como si estuviera girando sobre sí mismo. Cuando finalmente se detuvo, mi abuelo abrió nuevamente la puerta. A medida que sus cantos aumentaban de intensidad, el eco dentro de aquella habitación también parecía hacerse más fuerte. No nos permitieron ver lo que sucedía allí durante el ritual, pero por el sonido de las campanas parecía que mi abuelo caminaba hacia una de las esquinas. Finalmente salió sosteniendo el recipiente. Quedaba una pequeña cantidad de sangre y dentro había algo parecido a una pequeña muñeca cosida a mano, envuelta con hilo rojo. Recuerdo perfectamente que estaba completamente empapada de sangre. Mi abuelo encendió un fósforo y prendió fuego a la muñeca dentro del recipiente. Después le dijo a mi padre que la sacara de la casa y que, bajo ninguna circunstancia, permitiera que el fuego se apagara antes de llegar afuera. Hasta hoy no entiendo cómo aquello podía mantenerse ardiendo. La sangre obviamente no debería prenderse, así que supongo que lo que realmente ardía era la muñeca. Cuando mi padre salió, conseguí mirar dentro de la habitación. Se podía distinguir débilmente que gran parte de la sangre había terminado salpicada por todas partes. Más tarde tuvimos que limpiarla utilizando linternas porque allí dentro estaba demasiado oscuro. Había sangre incluso esparcida por las paredes. Unos días después, en mitad de la noche, desperté escuchando a mis padres entrar en pánico. Había muchísimo humo dentro de la casa. Salimos de las habitaciones para ver qué ocurría y encontramos a mi padre corriendo una y otra vez desde el baño, llevando recipientes con agua hacia el lugar de donde parecía provenir el humo. Mi madre nos reunió a todos y nos llevó afuera mientras llamaba a los bomberos.
Entonces nos dimos cuenta de que mi abuelo no estaba con nosotros. Mi padre regresó inmediatamente al dúplex para buscarlo. Después de lo que para mí pareció una eternidad, salió cargando a mi abuelo sobre la espalda. Por alguna razón, mi abuelo llevaba puesto su sombrero de chamán. Años después, cuando mi abuelo ya había fallecido, le pregunté a mi padre dónde lo había encontrado aquella noche. Me explicó que el humo parecía provenir de la zona cercana a las escaleras del sótano. Allí encontró a mi abuelo en un trance profundo, parado frente a una pared. Mi padre consiguió sacarlo del trance y después lo cargó fuera de la casa. Lo más extraño fue lo que dijeron los bomberos. Según ellos, el incendio probablemente se había quedado sin oxígeno y se había apagado solo, porque cuando revisaron la casa no encontraron ningún fuego. Sin embargo, después de aquella noche, las paredes de la cocina y del sótano quedaron completamente ennegrecidas por el humo. Acababa de regresar a mi ciudad natal después de estudiar durante 2 años en una escuela de arte. El único apartamento que pude encontrar era un loft bastante deteriorado encima de un almacén por $50 al mes. Esto fue en 1971, mucho antes de que ese tipo de apartamentos se pusieran de moda. Incluso para aquella época era muy barato, lo cual me pareció un poco extraño, aunque tampoco era algo completamente fuera de lo normal. Tenía ventanas altas y tragaluces, así que funcionaba perfectamente como estudio. Como era un loft, prácticamente todo era un enorme espacio abierto y el baño era la única habitación cerrada. Había otras 2 puertas, una daba a las escaleras que bajaban hasta la calle y la otra era una salida de emergencia que activaba una alarma si se abría. El baño era básicamente un pequeño cubículo con ducha, lavabo e inodoro. Llevaba aproximadamente un mes viviendo allí cuando una noche desperté y fui al baño. La puerta tenía un pequeño pestillo corredizo y yo siempre lo cerraba por costumbre. Justo cuando estaba a punto de salir, escuché unos pasos pesados acercándose hasta la puerta del baño. Entonces observé horrorizado cómo el pomo comenzó a girar y sacudirse con tanta fuerza que hacía temblar toda la puerta. Fue la primera vez en mi vida que sentí tanto miedo que mi cuerpo quedó completamente entumecido. Estaba convencido de que alguien había entrado y que iba a atacarme y matarme. Además, aquel pequeño pestillo era tan débil que cualquiera podía romperlo fácilmente. El pomo volvió a sacudirse varias veces y después algo golpeó la puerta con muchísima fuerza. Entonces escuché los pasos alejándose. Los escuché bajar por las escaleras. Después escuché abrirse y cerrarse la puerta que daba a la calle. Y luego, silencio. Creo que tardé casi 30 minutos en reunir el valor suficiente para salir del baño. Cuando finalmente lo hice, encendí todas las luces y fui directamente a revisar la puerta de la calle. Tenía 3 cerraduras, y 2 de ellas solamente podían cerrarse desde el interior. Ambas seguían cerradas. Nada podía haber entrado ni salido por allí. También revisé la salida de emergencia, pero estaba cerrada de una manera similar. No pude dormir durante el resto de aquella noche. Al final, eso fue lo más aterrador que ocurrió en aquel loft. Después de aquello escuchaba constantemente pasos y puertas abriéndose y cerrándose solas, además de algunas otras cosas extrañas que no eran tan aterradoras. Aquel lugar terminó convenciéndome, a mí y a varias personas más, de que este tipo de fenómenos eran reales. Terminé viviendo allí durante 3 años y probablemente habría seguido mucho más tiempo, pero el edificio fue vendido y los nuevos propietarios querían mudarse personalmente al loft. Solo aguantaron 2 meses antes de marcharse. Los cobardes.